Hola y bienvenidos al podcast número 118, Miscelánea, en esta ocasión macro, una vez más con nuestro amigo Javier Díaz Jiménez, que como sabéis es profesor ordinario de Economía y titular en la cátedra de Cobas Asset Management sobre ahorro y pensiones del IES. ¿Qué tal estás, Javier? ¿Qué tal las Navidades y qué tal la vuelta otra vez? Hola, bueno, pues buenos días a todos. Ya sabes que pues estoy bien. Hace un poco de frío hoy en Madrid esta mañana, un poco más de frío de lo normal. No llega a los niveles de Minneapolis, donde 30 grados bajo cero eran habituales, pero hace bastante frío. Y nada, y ya sabes que cuando trabajas en lo que te gusta, pues en realidad para mí no sé qué es más trabajos. Los niños durante vacaciones o el IES y mi vida profesional cuando los niños están en el colegio, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que estoy contento, estoy encantado. Acabo de terminar un estudio sobre Andorra para la empresa familiar andorrana y pequeños países europeos, que siempre lo terminé ayer y cuando acabas una cosa de estas, que es un trabajo largo y que me lleva muchas horas, tienes una mezcla de satisfacción y un poco de presión, ¿no? Posparto de haber terminado, ¿no? Y nada, y estoy pues preparando clases y recuperando ¿no? Y recuperándome un poco de esto, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy bien, pues ya nos comentarás de ese tema de estudios que estás haciendo. Pero bueno, nos habíamos emplazado, porque la última vez que hablamos, pues dijimos que íbamos a hacer un ejercicio, pues no sé si chulo, pero por lo menos divertido. O sea, en el hecho de comentar un poco las perspectivas, ¿no? que podemos tener para 2025 a nivel macro, a nivel macro mundial, también pues podríamos decirlas a nivel europeo o incluso también doméstico a través de lo que es nuestro país. Pero bueno, había dos opcionalidades o dos temas, digamos, de interés que tú comentaste y que están ahí y que creo que son además bueno, los que más inquietud o los que más curiosidad pueden suscitar, que son tanto la inteligencia artificial y su impacto en la economía y el tema de que, bueno, Trump tomará posesión en Estados Unidos y como no es un país baladí, es algo que, digamos, nos va a afectar al resto. Con esos dos temas troncales y lo que nos puedas contar, pues nada, ahí te dejo el programa casi casi para que nos digas qué es lo que piensas y luego, obviamente, el año que viene por estas fechas, pues volveremos a recapitular qué es lo que decimos y qué es lo que ha pasado. La verdad es que, bueno, es muy importante que se sepa que hoy es 15 de enero exactamente y que hasta pasado mañana el Fondo Monetario Internacional no va a publicar su actualización de enero del World Economic Outlook, de las perspectivas de la economía mundial, ¿no? Entonces, todavía estamos un poco, para mí hoy 2025, pues es una gran incógnita, ¿no? O sea, estamos un poco faltos de datos, el cierre todavía no está terminado, el Economist todavía hasta marzo no empieza a publicar sus pronósticos para el año. Entonces, en realidad, un pronóstico que se hace para un año nuevo en el 15 de enero es un pronóstico basado esencialmente en inercias, ¿no? En cómo ha ido terminando el año y no en niveles, sino más bien en derivadas, ¿no? Al final, fíjate que el, el- yo, en mi época del doctorado, en la teoría de los ciclos, eran los ciclos económicos reales, eran Killand y Prescott, a los que después les dieron un premio Nobel. Muchos años después, en 2004, les dieron el premio Nobel, en parte por eso, ¿no? Y en parte por otros asuntos, ¿no? Y cuando uno pero en fin, y esto es un poco una herencia de mucho más atrás, de los tiempos de Vixel. Vixel tiene esta bonita imagen de un balancín y un mazo, ¿no? Y el balancín es ese sistema complejo que es la economía global y el mazo es lo que hace moverse el balancín, el origen de las perturbaciones, ¿no? Que a veces se llaman shocks en inglés, muy mal traducido por choques, que yo no lo veo, en fin, son choques, pero no son choques, porque, porque la cosa que choca es mucho más pequeña que la cosa chocada, ¿no? Entonces, en fin, vale, pues perturbaciones, ¿no? Sistema complejo que tiene una parte aleatoria y de todas estas perturbaciones que son como pequeños meteoritos, me gusta más ese ejemplo, ¿no? Que llegan a la, que
que golpean, que impactan a la economía global. Y algunos de estos pequeños meteoritos son más grandes, unos son más grandes que otros y tienen efectos más permanentes que otros, ¿no? Entonces, entonces, las dos cosas que tú has dicho, tanto Donald Trump como, como lo que nos pueda traer la inteligencia artificial, los algoritmos, las nuevas versiones de estos modelos generativos, pues obviamente son perturbaciones. Una que sabemos que va a ocurrir con total seguridad, ¿no? Que es el día 20, nos quedan 5 días para que asuma la presidencia Donald Trump y hoy la coyuntura está conteniendo la respiración, ¿no? Porque hasta que no veamos cuáles son y cuáles las primeras órdenes presidenciales que vaya a firmar el presidente, no sabemos en todos los anuncios que ha hecho y sobre todo alguien tan volátil ¿no? y tan excéntrico, no sé cómo decirlo, tan radical como Donald Trump, no sabemos cuáles van a ser, literal, ¿no? El contenido exacto de sus políticas y de sus intenciones. Y lo vamos a ir viendo con el tiempo, ¿no? Puede que sea, al final, modere un poco sus acciones con respecto a sus palabras, o puede que no, puede que vaya en serio, puede que Elon Musk, puede que, ¿no? Y entonces, y claramente Estados Unidos como primer país, por lo menos ¿no? en precios locales y tipos de cambio, un primer 25% de la economía mundial, entre el 20 y el 25%, según como la midamos, pues tiene un impacto absolutamente determinante y mucho más para los occidentales, mucho más para sus aliados y para sus vecinos, que es lo que somos, ¿no? Esto no sé si lo hemos comentado algún día, el mar no cuenta, ¿no? O sea, el mar no cuenta porque no hay que construir nada para mover mercancías y personas de un sitio a otro. Solo hay que esperar unos pocos días, ¿no? Todos los países tienen frontera terrestre con las que tienen y también en realidad terrestre con las que solo les separa el mar. O sea que, que Europa tiene frontera con la costa este de Estados Unidos. Por cierto, y la costa oeste de Estados Unidos tiene frontera con todo ¿no? la cuenca del Pacífico, ¿no? Con todo el sudeste asiático. Entonces somos vecinos y aliados de Estados Unidos, y Estados Unidos y cuando se va a producir un cambio eh, radical ¿no? en la presidencia en un país presidencialista donde el presidente, y más con un eh, Senado, con un Congreso y un Senado ¿no? que son republicanos y que le van a permitir esta vez sí pasar toda la legislación que quiera, por lo menos durante 2 años, hasta las midterms, hasta las elecciones de mitad de mandato, donde se renovarán los senadores y los congresistas a los que les corresponda. Pues Donald Trump tiene 2 años, mm, ¿no? Para hacer, iba a decir, de su capa un sayo, pero ni siquiera es de la suya, de la capa de todos, para poder realmente tomar medidas eh, de todo tipo, que pueden generar un impacto enorme en la economía mundial. Hoy si miramos la tabla que publica el Economist en las últimas páginas de la revista y en su página web, vemos que el dólar se está apreciando con respecto a todas las monedas menos dos o tres, porque lo ponen en rojo y en azul. Entonces, de un vistazo podemos ver que ya ni siquiera los 5 días que faltan y pues ya el dólar está reaccionando, y todas las demás monedas están devaluando con respecto al dólar, unas obviamente con más intensidad y otras con menos intensidad. Y también estamos viendo los anuncios de la inminente tregua en Gaza, que también indudablemente tiene que ver con el cambio de presidente, y esperemos, ojalá, que la tregua o el alto al fuego en Ucrania pues ocurra también en breve, ¿no? Y eso obviamente cambia completamente el panorama, cambia el pronóstico y dificulta, o sea, y lo va a hacer, o sea, lo que anticipamos en la economía mundial en 2015 es una discontinuidad, la discontinuidad de Donald Trump, ¿no? Que luego se produce o no. Y el año que viene tú me dices, Javier, dijiste que iba a haber una discontinuidad. La ha habido, y entonces eso será ¿en qué medida? ¿Cómo ha cambiado este el meteorito Donald Trump impactando sobre la economía global?
qué impacto ha tenido a lo largo de este año, ¿no? Y eso realmente solo lo vamos a poder contestar el año que viene y ahora podemos conjeturarlo, ¿no? Y conjeturarlo sin más y sin bueno, alguien va a acertar, ¿no? O sea, si tú ahora me dices la horquilla, porque en realidad para hacer pronósticos con no, y que esta conversación se vuelva interesante y sobre todo donde haya una posibilidad de hacer una rendición de cuentas dentro de un año, ¿no? Pues tendríamos que ponerle números. Me acuerdo que el ot hace unos meses en un programa de radio con Julia Otero, Gonzalo Bernardos dijo que el aceite de oliva volvería a 5 y yo expresé mi sorpresa. Y ayer hice una foto y se la mandé a Gonzalo con en Leclerc, en el supermercado de mi barrio al que voy, pues el aceite de oliva de Ecosur costaba 5,89 y le mandé la foto y le dije: Bravo, bravo, Bernardos, porque realmente te la jugaste, ¿no? Y te la jugaste y has acertado. El aceite de oliva en, ayer 14 de enero, en Leclerc, lo vendían a 5,89. Vale, pues si redondeo es a 6, pero le he regalado el redondeo porque me pareció un pronóstico atrevido y valiente cuando estaba a 10 euros, ¿no? El aceite de oliva, ¿no? Oye, comentar aquí también, oye, que ves que en este caso que dices de Gonzalo Bernardos, que también en las redes sociales siempre se tiene el indicador Gonzalo Bernardos por hacer prácticamente lo contrario de lo que comenta, que algunas veces, quiero decir, oye, pues esta vez me gusta que hayas comentado esto porque obviamente algunas veces pues tendrá que acertar, igual que en el Bitcoin salió justamente lo contrario de lo que dijo, pues bueno, Pues de- pues en este caso quiero decir que ahí está. Ya sabes la famosa frase de Yogi Berra, que es muy difícil hacer pronósticos, sobre todo con respecto al futuro, ¿no? Sobre el futuro. Entonces, pues claro que sí, sobre todo hacer pronósticos valientes, porque vuelven contra ti, ¿no? O sea, que ahora, si tú me regalas la horquilla, yo te digo que la economía española en 2025, el Producto Interior Bruto español, cuando hagamos el cierre del año en tasa anual, ¿no? Pues va a terminar déjame que entre el 1,5 y el 3,5, pues tú me dirás, vale, pero eso, ¿quién lo sabe? Mi abuela, o sea, ¿no? O sea, no, ¿quién no lo sabe? ¿No? O sea, y si no, va a haber ocurrido, y si no terminara en esa horquilla, va a haber ocurrido algo realmente, no catastrófico, o sea, inesperado, que puede ser en los dos lados, ¿eh? O sea, el crecimiento. De hecho, el crecimiento en 2024, si hacemos el del Producto Interior Bruto español en 2024, ha sorprendido muy positivamente. O sea, ha superado más de un Totalmente. punto el pronóstico que hacíamos hace un año. ¿Y qué es lo que ha ocurrido excepcional? Pues nada excepcional y han sido la suma de muchos pequeños impactos, todos positivos para el Producto Interior Bruto español, que por cierto, AIREF en su última actualización con el índice de producción industrial sigue dando 0,8 la ha bajado una décima de 0,9 a 0,8, pero sigue dando 0,8 para el cuarto trimestre, con lo cual el PIB español cerrará el año en 3,1 y no sé cómo queda el redondeo, si va a ser 3,1 3,2, ¿no? Otra vez superando y desbordando todos los pronósticos. Bueno, lo que comentabas, que independientemente del crecimiento de España que sea por décimas, sea lo que sea, al final el crecimiento en España ha quedado por encima del esperado por estas fechas el año pasado, con seguridad. Sí, y ya está. Y eso le ha permitido al gobierno sacar pecho. Esta mañana me he entretenido calculando la evolución de Producto Interior Bruto per cápita con datos actualizados de la contabilidad anual del Instituto Nacional de Estadística para el Producto Interior Bruto real y de la población también, la encuesta continua de la población que hace el Instituto Nacional de Estadística. Y lo que sale es que desde 2018, Pedro Sánchez llegó al gobierno el 6 de junio de 2018 hasta el final del cierre de 2023, todavía no tenemos datos de 2024, el, el PIB per cápita español ha crecido un 2,45%, el PIB per cápita. Y eso supone un 0,49% al año. ¿Ok? Entonces,
Bueno, pues porque ya no solamente hay que crecer el PIB, hay que ver cómo crece el PIB. Y realmente el PIB español ha crecido con un aumento importante de la población española y, y desgraciadamente pues seguimos con un país con salarios bajos, con un PIB per cápita bajo que crece mucho más despacio de lo que crecen las cápitas, ¿no? Entonces, eso también dice que y si comparamos, esta mañana es que además de hacer eso, se me ha ocurrido actualizar mis gráficos de cómo van las principales economías europeas y cómo van las principales economías mundiales en su recuperación desde el final de la pandemia. Y, y ahí también bueno, pues es verdad bueno, pues que España es cierto que ha crecido más que otros países, pero, pero todavía tampoco es como para tirar cohetes, ¿sabes? O sea, tampoco es que esté, eh, o sea, parte de este crecimiento diferencial que estamos observando, pues se debe al retraso y al, y al, ¿no? y a la profundidad de la caída, que fue mucho mayor, ¿no? Entonces, en fin, esto yo también te lo he comentado, cuando uno compara, pues tienes que comparar con tus expectativas. Indudablemente el PIB ha crecido más y ahora las expectativas para el año que viene son muy altas, con lo que podría ser que el PIB en 2025 creciera menos, sobre todo si el shock Donald Trump termina siendo negativo para España, ¿no? O sea, fíjate que el día 29 y el día 30 de enero se reúnen el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y, la Reserva Federal, y yo tengo en fin, yo desde luego esperaría, yo no levantaría la mano, que esto es una cosa que a mí me gusta hacer. Si yo estuviera en esas reuniones, levantaría la mano para bajar los tipos o no bajarlos, y yo estaría, bueno, ya habrá habido 10 días de presidencia de Donald Trump, pero me parece un poco. O sea, yo esta reunión no la habría tenido en enero, para no tener que decir nada. La habría pasado a febrero, que ya tienes por lo menos 40 días de presidencia y tienes más, una visión más cercana de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, el, fíjate que si hacemos 100 el cuarto trimestre de 2019, te voy a leer los datos que también son estreno mundial, porque los he hecho esta mañana yo, ¿no? O sea, para mí. Que incluyen hasta el tercer trimestre de 2024, porque el cuarto pues todavía no está. Grecia 109,9. eh, Afortunadamente para los griegos, y yo me alegro mucho, es el país que más ha crecido desde pero fíjate, comparado con cómo tenía el pasado, Grecia todavía está por debajo del PIB de 2008, ¿eh? O sea, que Grecia va camino de 2 décadas perdidas, y ya veremos si lo supera con creces. Pero bueno, pero el hecho es que es el país de la eurozona que más ha crecido, seguido de Países Bajos, 108,3. El tercero es Portugal, 106,5, y el cuarto es España, 106,7. No están todos los países, ¿vale? Solo están los principales, porque luego viene Italia, 104, con 6, eh, Francia, 104,2, la eurozona, la media, 104,1, y ahora vienen los dos más retrasados. El Reino Unido, 102,9, además del COVID se le ha juntado naturalmente el Brexit, y Alemania, 100,2, ¿no? O sea, y esta es la gran tragedia para Europa. Es muy difícil, ¿no? O sea, crecer para una economía desarrollada y una economía tan compleja como la economía española no es fácil. Imagínate cuando Alemania está completamente estancada. Alemania lleva estancada 6 años desde COVID, ¿no? O sea, 100,2, ¿no? Y sin, obviamente, el final de la guerra de Ucrania, y sobre todo si se produjera en condiciones razonables y se levantaran las sanciones y volviera a fluir el gas europeo, perdón, el gas ruso por los gasoductos, cosa que es compleja porque, como muy bien sabes, Nord Stream está y no está operativo desde, ¿no? Pues, en fin, obviamente si no hay sanciones,
no, pues el gas ruso llegará hasta Alemania por un camino o por otro, ¿no? Pero, pero y se volverá a recuperar Alemania, que sigue siendo ¿no? Ahora mismo el núcleo del centro, o sea, el corazón más bien de la eurozona, que es Francia y Alemania. Los dos países están en un momento muy complicado político y económicamente, ¿no? Y eso hace que el pronóstico para España, pues, va a ser muy difícil. Yo te voy a decir algo para ver si acierto o no acierto, ¿no? O algo para que me puedas ajustar los tornillos el año que viene, si Dios quiere, ¿no? Y es que va a ser muy difícil que España crezca en el 25 al mismo ritmo que ha crecido este año, y el consenso hoy es un consenso en fin, de de chupar el dedo y levantarlo, no sé, de hand waving, ¿no? Esto se llama de mover las manos así, o cuando no sabes qué decir, te pones nervioso y mueves las manos, ¿no? Pues es un punto menos, ¿no? Punto menos que este año, pero no sé de dónde se lo sacan, ¿no? O sea, es muy bueno, está bien, si lo dice Vox o Jenkins o los 2, pues a lo mejor será verdad, pero ya veremos, ¿no? O sea, veremos. Según comentas, quería sacar las reflexiones. O sea, entonces piensas que Trump, después seguido de lo que pueda crecer Europa, con ello Alemania, que está estancada, va a pesar más que el hecho de que España, por ejemplo, no tenga todavía presupuestos y que a lo mejor sigamos con los que están, que estas cosas ya sabemos que en otros países, o bueno, y aquí incluso, pues con los presupuestos de antaño, pues en los países siguen creciendo como si nada. A mí me gustaría recordar que contigo ya dijiste el tema de Alemania estancada, y a mucha gente recuerdo que en el foro, cuando escucharon tu podcast, les extrañaba el hecho de pensar que Alemania iba a estar estancada durante tanto tiempo, y así ha sido. Esto para también poner la comidilla de los mercados bursátiles. Alemania está en máximos históricos, el DAX-Etra, vamos, el índice principal de Alemania está en máximos históricos. Bueno, casi toda Europa, podíamos extrapolar. Otra cosa es lo que tú comentas, dependiendo desde dónde y comparado con qué. Porque claro, esto es algo que también a nosotros en el foro de Más Dividendos nos hace mucha gracia. Como todo el mundo que invierte, a todo el mundo que le gusta esto de la inversión, pues claro, a poco que te compares con el S&P 500, que viene haciendo un 13-15% anualizado en los últimos 10 años, pues a todo el mundo un 8% le parece poco. Y claro, y tú antes de comenzar una inversión, pues ¿dónde tienes que firmar? Si te dicen que de aquí a X años vas a hacer un 8% de rentabilidad, ¿no? Pero claro, luego después las comparaciones vienen así. En el tema de energía, es curioso. Fíjate que hace poco recordaba en una conversación el tema de Fukushima, que eso fue en 2011, como te acuerdas, en Japón, con el tema de nuclear, y que fue cuando Alemania, de golpe y porrazo, pues coge y cierra todas las nucleares. Y con esto que está pasando ahora, bueno, con el tema que pasó en Ucrania, el tema del cierre de gas ruso, pues obviamente tienes un problema. En el gas yo me acuerdo que pasó de 3 a 10, de 10 bajó a menos de 2, o sea, era como una locura. Ahora vuelve otra vez a subir, y claro, ya las cosas están ahí. Entonces, bueno, que de hecho yo no sé en Alemania, porque si en Alemania hay comentarios dijimos que las parábamos, no que las cerrásemos, ¿no? Parece que se quedan ahí con el intríngulis de si en algún momento todavía va a haber algo de nuclear en Alemania, más y cuando en Francia, pues ya ves tú, potencia mundial nuclear, y ahí siguen. Yo en este caso, bueno, pues por cerrar tu reflexión que estabas comentando, en el caso particular de España, ¿qué es lo que más va a pesar de todo esto? Trump, Alemania, Francia, digamos, Alemania, Francia como Europa, los presupuestos domésticos, intrínsecos, digamos, que tengamos aquí, todo en general. Mira, bueno, primero de todo, repite conmigo, la bolsa no es la economía, ¿no? Ya sabes que esto es un mantra que me es un problema. Si tengo que elegir un mantra favorito cuando hablo con bursátiles, pues la bolsa no es la economía. Depende de la economía, aunque convive, aunque está integrada en la economía, y obviamente el asunto fundamental va a ser qué va a pasar con los tipos,
¿Y qué ha pasado con la herencia del doble rescate de la economía mundial, que sigue siendo un pasivo de tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, que está multiplicado por 8, por 7, en fin, por 6? Ahora, si va, es que me da igual, no tengo ni que mirarlo, porque me da lo mismo si son 6 o son 5,5, ¿no? O sea que la cantidad de dinero, las valoraciones están absolutamente distorsionadas por la exuberancia de la emisión de los últimos, desde 2008, ¿no? O sea, de los últimos 17 años, 20 años, ¿no? O sea, 17 años, 15 años, ya está. Eh, entonces, bueno, pues obviamente cualquier valoración hoy con balances multiplicados por 5, por 6 o por 7 de los emisores, o sea, cualquier valoración en dólares y en euros y en todas las demás monedas que por supuesto que han seguido emitiendo, eh, pues eh, requiere ¿no? El actualizarlo, ¿no? O sea, tenerlo eso en cuenta, que hay muchos más dólares y las mismas acciones de Telefónica, ¿no? En fin, porque ya sabes que soy tan mayor que cuando pienso acciones siempre es Telefónica, ¿no? O sea, la siguiente palabra que sale de mi cerebro Matildes. es Matilde. Esa es la siguiente corrección. Entonces, bueno, pues esa era la primera reflexión, ¿no? Y realmente quizá en 2025 veamos continúe esta reducción de balance que se lleva produciendo ya unos, en fin, bastantes meses. Pero ahí yo diría, para cerrar este tema de la política monetaria, que yo tengo muy serias dudas de cuántas bajadas de tipos va a haber este año. Yo creo que obviamente aquí seguimos esperando a Donald Trump y sus milagros, en fin, con ironía on y sus decisiones, pero, pero el escenario hoy pinta a que la inflación va a continuar, el dólar va a continuar apreciándose y, y en ese escenario, pues ¿no? La energía para los países no productores del petróleo se encarece, eh, se encarecerá en moneda local y, y ¿qué es lo que más va a afectar a España? Bueno, pues a España le puede afectar la combinación de todas esas, de ese nuevo entorno, ¿no? De este entorno todavía que todavía tenemos que imaginarnos, que todavía desconocemos, de este entorno nuevo y desconocido, donde, bueno, pues como te he dicho antes, el aceite vuelve a 5, pues eso es una magnífica, o 5,8, en fin, a 5,9 vuelve a 6, a 6 ya ha vuelto, ya ha bajado, con lo que si el aceite vuelve a 6, pues eso es una buena noticia para la economía española. La economía española, si termina creciendo 0,8 en el último trimestre de este año, pues va a entrar con mucha inercia. El empleo parece que sigue robusto, los turistas siguen viniendo ¿no? en cantidades récord y con gastos récord y bueno, pues obviamente eso si esto se mantiene, ¿no? O sea, si la gente sigue dispuesta a seguir gastando, y no se lo han, ¿no? Si no se han quedado sin ahorros o sin liquidez y se lo quieren seguir gastando pues nos va a ayudar. Obviamente, si los competidores del turismo español, si la situación en Oriente Medio mejora suficientemente, pues veremos que, que vuelve el turismo, ¿no? O sea, que parte del turismo que está recibiendo España, del exceso de turistas que está recibiendo España, pues vuelva a otros destinos, ¿no? Em, los presupuestos, la falta o no de presupuestos, a mí me tiene más interés político que económico, ¿no? En el fondo, el no tener un presupuesto, si algo es contractivo o es menos expansivo, porque no puedes comparar presupuestos como, o sea, o sea, el mismo Pedro Sánchez dijo que cuando era Rajoy el que prorrogaba los presupuestos, que gobernar o que ser presidente del gobierno no es vivir en la Moncloa, es aprobar los presupuestos, ¿no? Entonces, pero eso es puramente político, ¿no? Al final, tú tienes siempre hay un presupuesto. Todos los países tienen unos presupuestos. Serán mejores o peores, más expansivos o más contractivos, terminarán con más o menos déficit y más o menos deuda, pero siempre hay unos presupuestos. Entonces, para decirme que es mejor, me tienes que enseñar los otros presupuestos que van a sustituir a estos presupuestos que son los que tenemos, ¿no? Y entonces la economía española en la etapa de Rajoy, en la etapa de las prórrogas ¿no? Presupuestarias, pues luego no le importó mucho. O sea, nunca sabremos
cómo hubiera crecido la economía española con otros presupuestos, porque tiene unos, ¿no? Y me parece que esto es muy importante desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista no político. Políticamente es otra historia y a mí me parece que, desde luego, un gobierno que es incapaz de aprobar los presupuestos debería dimitir. O sea, sobre todo en un gobierno de un país integrado en una unión monetaria, donde la política fiscal es la única política que tienes y los gastos y los tienes que aprobar uno a uno en un parlamento en el que no tienes mayoría, en el que tienes una dificultad enorme en aprobar la legislación. Entonces, bueno, pues lo que sigue pasando en la economía española es que hay incertidumbre, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre y eso no es bueno. Y obviamente esa incertidumbre se va a mantener. Ahora mismo, mañana ya veremos si aprueban o no la moción de censuras. O sea, si la mesa del Parlamento decide tramitar, no la moción de censura, el voto de confianza. Y si no, no sabemos qué va a hacer Junts, ¿no? O sea, cuál va a ser la respuesta de Junts ante la amenaza incumplida, porque ¿no? Ante el órdago que echó ya parece que Pedro Sánchez le ha visto el órdago de Puigdemont y ahora se ha acabado la partida, ¿no? Que eso es lo que pasa en el MUS, cuando te ven el órdago, pues, o era la primera vaca y quedan todavía 2 o 3 más. Y entonces bueno, pues vamos a contar uno para el que sea que gane o para Sánchez, ¿no? Mientras Sánchez siga gobernando, va ganando los órdagos, las partidas y todo lo demás. Bueno, entonces, no sé, yo creo que eso es un poco ¿no? El resumen es incertidumbre y me queda la inteligencia artificial de lo que me has preguntado. El resumen es incertidumbre de Donald Trump. Vuelve a preguntar el mes que viene, a finales del mes que viene, que es un gran momento donde ya habrá mucha incertidumbre revelada, ¿no? Fíjate tú que el Economist en esta tabla de coyuntura, de datos de coyuntura que publica a fin de mes, hasta marzo, mediados de marzo y a veces finales de marzo, no te da pronóstico de 2025. O sea, te sigue dando datos de 2024 en la columna que pone todo el año, ¿no? Te va poniendo los datos trimestrales, pero el dato anual hasta finales de marzo y no siempre, no hay una fecha definida, o sea, publican, lo actualizan cuando les parece oportuno, ¿no? Unos años es un poco antes, cuando lo ven más claro, y otros años es un poco después. Aunque también es verdad que pasado mañana tendremos la actualización del pronóstico del Fondo Monetario y habrá números. Ese pronóstico siempre tiene números Box-Jenkins, números que no tienen Donald Trump en su corazón, ¿no? O sea, recogido. Entonces, incertidumbre generada por Donald Trump, probable apreciación del dólar, probable inflación, probables bajadas de tipos más moderados, o sea, yo diría estancamiento en los tipos, no va a haber subidas a menos que veamos otra vez un repunte intenso de la inflación. Alemania y Francia en problemas para la Unión y para la eurozona, con lo cual el crecimiento, las sorpresas no tiene pinta que vayan a ser positivas, a menos que se produzca un alto al fuego en Ucrania y un final de las sanciones, lo cual podría ser la perturbación positiva, uno de estos cisnes grises positivos del año que viene para Europa, y la economía española entrando en el año con mucha inercia, sin presupuestos, pero con una macro pues muy razonable, continúa el superávit por cuenta corriente bueno, pues en principio pues tendríamos que seguir por este camino, ¿no? Y la inteligencia artificial. Bueno, y esa, otra vez, ahí estamos en la gran incógnita para los próximos años. Es muy discontinuos los avances en inteligencia artificial. Claramente esta coalición entre Elon Musk y Donald Trump ¿no? y los hermanos del Valle del Silicio, el Silicon Valley, de las grandes tecnológicas que han pasado de ser opositores a Donald Trump a pelearse por ser sus asesores y sus confidentes ¿no? y sus partidarios, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si es consistente las prioridades de un presidente republicano, conservador y las necesidades de las tecnológicas, de las compañías tecnológicas en Estados Unidos,
Y eso por un lado, pero luego lo más importante todavía, la capacidad de adaptación y de asimilación de las empresas, ¿no? A pie de calle de las nuevas oportunidades que, ¿no? Y que crea la inteligencia artificial, ¿no? En qué medida y qué grado de sustitución de personas por algoritmos y máquinas vamos a ver, van a ser bienes. La gran pregunta sigue siendo, ¿son complementarios o sustitutivos? ¿No? El- el capital en la revolución industrial era claramente complementario con el trabajo y lo que hacía era aumentar la productividad del trabajo humano. No podían, las máquinas por sí solas no podían hacer nada, necesitaban personas. Las personas que se quedaban con las máquinas, su productividad se disparaba. Algunas personas dejaron de hacer tareas que hacían las máquinas, tareas muy, muy, muy básicas, ¿no? Muy primitivas. Y al final el resultado de eso, de esa sustitución fue positivo para la humanidad y aumentó los salarios y sacó a la humanidad del mundo de la subsistencia, ¿no? Paró el reloj maltusiano, ¿no? Al final terminamos en Malthus. Malthus es inescapable. Lo que no se sabe es cuándo llegas, ¿no? Sí, en fin, te voy a dar un dato cosmológico como he dicho, una cosa un poco para que estos oyentes, no, no se vuelvan, en fin, eh, si el universo se está expandiendo, ¿no? Desde donde está la Tierra, el número de galaxias y el límite de la velocidad de la luz, la velocidad de la luz limita hasta dónde podemos llegar desde donde estamos, que es la Tierra, ¿no? Y cada año unas cuantas galaxias se ponen en la zona que ya es imposible de alcanzar antes de que se acabe el universo porque se enfríe el Sol y se acabe todo, ¿no? Ok. Con lo cual, ahí está Malthus en algún momento, ¿no? Es que cuando ya hemos ocupado o sea, entre la velocidad de la luz y la masa finita en el universo, ahí en Malthus, ¿no? Entonces, pero mientras llegamos ahí, y eso largo me lo fiáis, ¿no? Sí, te lo fío largo, claro que sí, claro que te lo fío largo. Pues mientras tanto, lo que nos va alejando de Malthus, transitoriamente, son los grandes avances tecnológicos, ¿no? Que nos permiten seguir creciendo, aunque no crezca la población, o sí que, aunque crezca la población, aunque los recursos no renovables, ¿no? Y obviamente esta vez la gran diferencia es que las tecnologías, estas nuevas tecnologías, los algoritmos no son rivales, ¿no? Una vez que tienes un algoritmo que conduce un autobús, ese algoritmo puede conducir todos los autobuses del planeta y todos los que existen y todos los que puedas construir sin límite, porque no es rival, porque puedes copiar el algoritmo, el programa 1 millón de veces, solo necesitas sensores, prácticamente está desmaterializado, ¿no? La cantidad de átomos que necesitas es trivial una vez que tienes los bytes, ¿no? Una vez que tienes las ideas en los programas. Entonces, esto hace que el salto, la discontinuidad sea mucho mayor que la que vimos en la revolución industrial, donde había que acumular un capital, toda la industria pesada, había que poner los ferrocarriles. O sea, era todo muy físico y muy, ¿no? Y ahora no, ahora es todo etéreo, no pesa, ¿no? Y como no pesa, tampoco sale muy bien en el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto está diseñado para medir las cosas que pesan, que tienen materialidad. Y las que no pesan, o sea, los servicios y mucho menos las ideas, pues más difícilmente, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, esa es una tendencia, ¿no? Esa tendencia, la humanidad va a seguir escribiendo código antes de Trump, mientras Trump esté dando el discurso inaugural y mientras esté firmando vamos a seguir escribiendo código, millones de líneas de código, la humanidad y las máquinas que nos ayudan y los algoritmos y el código que nos ayuda a escribir código, ¿no? El código no lo escribimos solo los humanos, lo escribimos los humanos, siempre lo hemos escrito con compiladores, con código, ¿no? O sea, por cierto, pero, en fin, supongo que cuando ibas para atrás, hasta cuando había que taladrar tarjetas, pues ya era mucho más, al final, había menos máquina, aunque también había máquina, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí está la gran pregunta. ¿Cuándo tú y yo y todos los que nos están escuchando, en qué medida la
los algoritmos van a aumentar su productividad, van a ser complementarios o sustitutivos de su trabajo, ¿no? Yo aquí, Javier, tengo que decir que, claro, yo me dedico, mi trabajo, ya sabéis que me dedico a SAP, a SAP, claro que es, obviamente está en el mundo de la tecnología, del software, y tengo que decir que mi adopción en las partes, digamos, normales, tanto de programación como administrativas, ha sido enorme. O sea, quiero decir, la productividad, al menos en tiempo, me ha aumentado muchísimo y además de una manera de adopción más fácil que cualquier otra que yo haya experimentado en mi trabajo nunca. O sea, ojo, esto es una experiencia mía personal y dentro Claro. de dónde yo me estoy enfocando. Entiendo que tú has comentado, por ejemplo, el tema de los conductores. Fíjate que hay un problema de conductores, ¿eh? Tengo algunos ciertos conocidos que me comentan que en ciertas academias de España, o sea, desde Alemania, les pagan todo para sacarse los carnets de conducir y luego después los contratan porque no hay conductores. O sea, quiero decir que la inteligencia artificial igual viene a resolver un problema de falta de personas para hacer según qué cosas, incluso con el tema de la seguridad, que nadie habla de eso, pero todo el tema de ayudas a la conducción, o sea, van a salvar decenas de miles de vidas, o sea, solamente por el tema de seguridad, y de eso, es cierto, nadie habla, pero bueno, independientemente de eso, lo que comentabas del tema de la desmaterialización de la economía, que yo creo que eso también lo habíamos comentado en algún otro podcast. O sea, siempre que sale el tema del PMI, de todo el tema de, pues claro, la manufactura, pues siempre parece que tira hacia abajo y alguien se pregunta por qué esto tira para arriba ya, pero es que lo de los servicios va siempre hacia arriba y, y claro que parece que compensa lo que dices tú, lo que es pesado y lo que no se está midiendo, que obviamente, pues yo creo que es muy, muy grande. O sea, creo que cada vez más hay una economía, no sé si contaminante o no contaminante, porque electricidad consumirá, pero que obviamente estamos utilizando y que tiene que estar pesando, no sé si no pesa en el PIB o no es medible, pero obviamente está pesando en nuestras vidas. Claro, sin duda. Y aquí, fíjate, aquí hay 2 cosas. Una que me parece que es más interesante que la otra. Bueno, déjame que diga la segunda primero. Sí, el fetichismo industrial, yo no sé por qué lo tenemos, pero lo tenemos y ya está. Y no hay que no hay que pelear. O sea, yo no me peleo con la realidad, la acepto y, bueno, y lo recuerdo cada vez que hace al caso, como ahora, ¿no? O sea, pues sí, no sé por qué hay un fetichismo de la industria, pero lo hay y ya está. Y parece que en la industria se atan los perros con longanizas y en los servicios, pues todos somos miserables y no podemos llegar a fin de mes ni a pagar el alquiler, ¿no? O sea, y eso obviamente no es verdad. O sea, no es verdad, es verdad en ciertos casos, no es verdad en general, ¿no? No todos los sueldos industriales son de 3.500 euros porque todos los trabajos que hacen las máquinas en la industria son de 0 euros, de salario de 0 euros para el humano que no los hace, porque como no los hace, pues nadie le paga nada. Y obviamente luego hay unos trabajos de 3.500 y en servicios hay trabajos de servicios de 3.500 euros y de 1.000 euros o de 1.500 y ya está. Y no hay, y bueno, y por supuesto hay que mirar el lado de la oferta, ¿no? Y hay personas que tienen una cualificación de 1.500 euros y eso es lo que ganan y otras que tienen una calificación que vale hoy en el mercado 3.500 euros y eso es lo que termina ganando, ¿no? Entonces, pero lo importante es, fíjate tú, el ejemplo que tú nos has dado, ¿no? Tú eres un experto en programación, para ti, hacerle preguntas a ChatGPT, pues no tienes que hacer un curso, por cierto, el curso del Mago More, ¿no? Y déjame que lo recomiende aquí porque es mi amigo y porque me da la gana y porque es espectacular y porque alguien que esté atascado, que haga el curso de More, ¿no? Que lo busque y que lo haga y ya está. Y se va a desatascar en un minuto. Oye, desde aquí comentar que con él haremos un podcast en cuanto podamos, porque bueno, acepto nuestra invitación y yo, fíjate, ya que es tu amigo personal, dile que un día nos reunimos los tres y podcast durará 3.000 horas, pero bueno, pero creo que nos lo vamos a pasar bien. Pues me encantaría y ojo, me encantaría es más, voy a aprovechar, si me acuerdo cuando acabe de esto, voy a decirle a More que le he hecho una recomendación en tu podcast y de paso que te dé bola y de paso que esto, que nos veamos más, ¿no? Bueno, y entonces la pregunta es, vale, tu productividad ha aumentado, okey, fenomenal, ¿y quién se lo ha quedado? O sea, ¿tú ahora qué haces? ¿Ganas más? ¿Trabajas menos? ¿O qué es lo que has hecho? Porque esa es la pregunta. O sea, dado que ahora utilizas a ChatGPT o a okey, para ayudarte
parte de tu trabajo, que ya no lo haces tú, que ya no te usas tus segundos porque el número de segundos tuyos se ha reducido, ¿quién se lo ha quedado? O sea, eh, trabajas más y entonces te han subido el sueldo. ¿Quién se ha quedado? El aumento de tu productividad, porque ahora tu productividad por segundo, tú más ChatGPT, es mayor que tú sin ChatGPT, ¿no? ¿Quién se ha quedado el aumento de productividad? Y solo hay 3 opciones. Me lo he quedado a mí me pagan lo mismo, pero me lo he quedado yo porque tardo menos y entonces tengo más tiempo, y ese tiempo lo he dedicado, me da igual a qué. O sea, tu sueldo ha sido tiempo disponible. Lo he ganado en tiempo disponible, porque mi empresa le da igual. Hay una bonita anécdota de una persona, de un empleado que programó su trabajo y no se lo dijo a su jefe. Entonces, no hacía nada porque todo su trabajo lo hacía un algoritmo. Entonces, y ya está. Entonces aparecía por allí y vamos, pero no hacía nada porque lo que tenía que hacer lo había programado en su totalidad, ¿no? Ya está. No, quiero recordar, Javier, que hubo también un caso de una persona que subcontrató su trabajo a una persona en China que se lo hacía y le pagaba por menos trabajo y digo, bueno, pues un win-win. Y a tu jefe eso le tiene que importar. Resuelves. Pues la respuesta es, pues no, ¿qué más le da a tu jefe? ¿A tu jefe tiene alguna queja? No, no tiene ninguna queja. Entonces, ¿qué más le da? Si a ti te está pagando a ti, está pagando a tu algoritmo, porque en este caso el tipo lo había programado él, con lo cual, pues era su algoritmo. Él lo podía cobrar por minutos suyos de humano o por saber programar y haber escrito un programa en Python ¿no? y dejar que haga ponerle a hacer su trabajo, ¿no? Oye, y el tiempo que yo le he hecho para aprender cómo preguntar a la inteligencia artificial o el pago que yo puedo hacer con estos productos, pues también quiero decir que solo lo pongo yo encima de la mesa como puedo poner la DSL, la fibra óptica para conectarme. Efectivamente, todo eso es así, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos hacia un mundo donde yo anticipo, donde, bueno, pues la gran pregunta, y esto te lo he dicho otras veces, y es cómo se va a repartir la productividad de las máquinas y de los algoritmos. ¿De quién se la va a quedar? O sea, vamos a trabajar menos, aquel pronóstico de Keynes, ¿no? De que la humanidad debería estar trabajando 20 horas, ¿no? O sea, ¿vamos a llegar ahí a Keynes? O, o, ¿no? Por cierto, esto todo, para el que le interese, parte de esto me está resonando mucho de un libro espectacular que lo voy a buscar y te lo voy a decir, porque si no lo busco y no te lo digo ahora mismo en tiempo real, pues se me va a pasar, ¿no? Deep Utopia se llama Deep Utopia y el autor, que es un tipo que se llama Nick Bostrom. Deep Utopia. Y el subtítulo es Life and Meaning in a Solved World. La vida y el sentido en un mundo resuelto, el mundo de la necesidad resuelto, ¿no? O sea, cómo, si podemos o no podemos llegar a utopía. Y por cierto, de ahí le he robado la idea de las galaxias que se escapan de nuestro universo Sí, se me había olvidado comentar, efectivamente. Yo también recomiendo la serie de Cosmos, que es muy bonita en el punto inicial cuando se ven todas las galaxias y llegamos hasta el universo observable y que ahí ya no podemos pasar, claro. el punto azul, el pale blue dot, ¿cómo se llama? Qué bonito, esos 3 minutos top de vídeo de la historia de la humanidad. Bueno, entonces esa última parte pues va a seguir ahí permanentemente. Y vamos a ver, aquí hay dos soluciones, no, dos escenarios. Uno, puede que los modelos, que ChatGPT 5 o 6 sean improgramables ya, que no tengamos más datos para entrenarlos, y que tengamos que ir por otro camino, ¿no? Hay otra vía de programación que no son large language models, sino que son small language models, que son mucho más precisos y que utilizan para calibrar sus parámetros los generadores, para calibrar los parámetros de los generadores, de los clasificadores, em, bases de datos mucho más específicas, pero esos dan respuestas mucho más precisas y con menos alucinaciones, ¿no? Porque cuando tienes toda la información y con mucha ambigüedad, pues es cuando fallan estos programas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, si hay nuevos descubrimientos y nuevas innovaciones discontinuas. Y
y en qué medida va produciéndose esta adopción lenta pero inevitable y sustitución en muchos casos de trabajo humano por máquinas y por algoritmos. Si te das una vuelta por San Francisco, los taxis sin conductor son parte del paisaje humano. Los anuncios de no contrates una persona, contrátame a esta inteligencia artificial. Esta mañana he visto en Twitter un algoritmo que ha pedido una beca y se la han dado y ha ganado y vale no sé cuánta pasta, porque, pero lo ha hecho todo él solo, en fin. Y entonces empiezas a decir, "Oh, ¿no? O sea, ya, ¿cuál es el final de esto? ¿No? O sea, Sí, sí, totalmente. Bueno, yo comentar una anécdota sobre la propia autorrecurrencia sobre preguntas, ¿no? A la propia inteligencia artificial. Tengo algún comentario de algún amigo que me dice, oye, Marcos, estoy investigando esto con la inteligencia artificial y me pregunto si sabes esto que me resuelve ChatGPT, ahora cómo podría llevarlo. Y yo ya le corto y le digo, no sigas con la pregunta, ¿por qué me la haces a mí? Pregúntasele a ChatGPT. Pregúntaselo a ChatGPT, digo, porque yo ya hay veces que le pregunto a ChatGPT que la pregunta que le hago, ¿cómo podría formulársela mejor para que él me contestase mejor? Y me la rehace. Digo, esto es la revuelta de la revuelta. Mira, el otro día estaba hablando con el hijo de uno de mis socios, Manuel Segado, digo aquí el nombre, y que hizo una tesis de universidad muy, muy, muy bonita con arreglo al tema de los mercados. Y tú fíjate que hasta yo mismo caí en la trampa, ¿no? Porque él me estaba preguntando, oye, estoy mirando los parámetros de metodologías de inversión, value, growth. Y digo, bueno, sí, eso mira, pues vamos a ver los que son de value, de growth. No, no, si yo, por ejemplo, de value le digo, ChatGPT, ¿qué haría para mes para invertir? O dime qué haría Terry Smith para hacer un growth. Digo, coño, es verdad. Y claro, y le da fórmulas que además son del todo lógicas. O sea, digo, pero es que esto igual estarías un mes entero para llegar a una conclusión tan, iba a decir, tan tonta como la que te están dando. la verdad es que es así y bueno, y nos vamos a tener, a mí me interesa mucho hacer el ejercicio de visualizar a los algoritmos y las máquinas. Cuando tú compras en Amazon hay un vendedor, el vendedor es un algoritmo que no lo ves, pero existe, es un código que habla contigo, que sabe toda tu historia de compra, que sabe cuándo, ¿no? Qué haces y qué no haces y cuándo dudas y cuánto tardas en dar el clic y si el precio y que te cambia los precios y que te propone otras alternativas y entonces, bueno, pues ahí está, igual que los vendedores del Corte Inglés, ¿no? Que están ahí ahora mismo, pues los de Amazon también, solo que los de Amazon no van al cuarto de baño nunca jamás, ¿no? Y ninguna de las otras cosas. Y ni tienen jornada de 37 horas y media, ¿no? Entonces, que por cierto, eso también va a influir Totalmente. podría ser parte de eso se nos ha quedado en el tintero del pronóstico español, ¿no? La subida del salario mínimo y la subida el recorte de la jornada laboral, si eso ocurre y en la forma en la que ocurra, que todavía no sabemos cuantitativamente cómo va a ser, cuánto va a ser, cuál va a ser los plazos de transición, eso puede impactar sobre la creación de empleo y desde luego eh, ¿no? Si nos ponemos demasiado estupendos, pues podría cambiar el ciclo, ¿no? O sea, o amortiguar o desacelerar el crecimiento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, y el otro comentario que había apuntado aquí, claro, es que lo de la recursión infinita es irresistible, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y bueno, eh, uno de los temas que en su día me interesó, cuando pensando en un equilibrio de Nash, ¿no? Cuando tú piensas que yo pienso, que tú piensas, que yo pienso, que yo pienso, que tú piensas, y nunca se acaba la recursión infinita, ¿no? Esto de mirarte al espejo constantemente Luego y veo. hacer hay muchos de estos, había el gato, me parece que el anís del mono también lo tenía, había un vino verde portugués que era engatao, se llamaba o algo así, y tenía un gato con una botella, con un gato con una botella, con un gato con una botella, ¿no? Si tú pones la etiqueta de una botella de vino, alguien con esa botella de vino, pues, y su etiqueta, o te pones en un espejo, ¿no? Ok, y otro espejo detrás y el espejo refleja la Sí, imagen. sí, de- totalmente. Pues, en fin, no sé si me vas a poder ajustar mucho, no sé si he sido muy hábil o muy torpe y me he escapado demasiado de tu... Bueno, quiero decir, algo habremos comentado que interese, desde luego. Vamos, a mí seguro, porque ya sabes que yo siempre hablar contigo, siempre aprendo. Ya
como vamos a terminar, yo ya me estoy apuntando cosas. O sea, fíjate que has terminado con el tema del tema del horario de trabajo. Es algo que también a mí me choca muchísimo, cuando todo el mundo fija las horas como si todos los trabajos fuesen iguales. Fíjate que es un tema que yo quería también hablar contigo, del ajuste, por ejemplo, del salario mínimo. No digo el tema por el salario mínimo en sí, sino porque todos los salarios mínimos tienen que ser igual en todos los lugares, ¿no? Algo que no, por eso quiero otro programa, me lo he apuntado para abrir este melón. Muchas veces pienso, digo, joder, en Madrid con 1.300 euros lo pasas fatal, pero con ese dinero en ciertas capitales de provincia, pues puedes llegar a ser el capitán general un poco, que además, otro tema que quiero hablar contigo, en temas de herencia y meritocracia, ¿no? Que creo que tienen, uno se da la mano con el otro. Creo que vamos a ser un país que vaya a heredar bastante riqueza por primera vez. O sea, quiero decir, yo siempre he tenido la idea de que nuestros padres heredaron los pobres pues 3 piedras en el pueblo, pero ahora, quiero decir, ellos vinieron, hicieron aquí su riqueza, compraron una casa que ahora nosotros, como donde están ubicadas, no podríamos comprarnos ni en varias vidas, y obviamente todo eso pues va a ir hacia abajo. En Hacienda también, que igual a lo mejor hasta, fíjate, si un problema fiscal puede resolverse por ahí, pero claro, lo que viene de manera de herencia, pues no paga los impuestos, te importan tres, porque, como quien dice, lo que te cae es luego neto. Así que bueno, si quieres te emplazo a estos temas cuando tengas tiempo. Me apunto aquí: horario, salario mínimo, meritocracia y herencia, si te parece. Vale, no sé si vale, okey, con tal de que se acepte que la conversación tenga capítulos, porque son cosas que van un poco, no sé si van de la mano, o sea, son temas. Bueno, la meritocracia y la herencia casi seguro, ¿no? Porque fíjate que en el foro ya empieza a ver temas de, pues, ¿qué ha hecho la hija de Amancio Ortega para estar ahí? Y yo muchas veces pienso, digo, joder, pues lo mismo que el hijo del herrero, que por herencia sigue siendo herrero, y todos decimos, qué bonito que sigue la herencia. Digo yo, pues la hija Llosa, cuando habla, digo, no sé, pero parece que sabe de moda. No sé, supongo que algo habrá vivido, pero vamos. Sí, sí, o sea, es el tema de la meritocracia en sí mismo es un tema fascinante, la movilidad económica y movilidad social, y luego está la otra parte más coyuntural, ¿no? Pero que también tiene que ver, ¿no? Que y hay una manera en la que sí que se relacionan esos 2 temas, y es cuánto de cómo te va en la vida depende de ti, de tu esfuerzo personal, y cuánto depende de la suerte, ¿no? O sea, y entonces, pues, cuando tú piensas que tienes que subir el salario mínimo interprofesional, implícitamente estás pensando que esto es un asunto de la suerte. Y como has tenido mala suerte, porque tu padre no sé dónde nació, o no sé cómo te educó, o no sé qué fue lo que hizo, tus padres no sé qué hicieron, pues entonces yo lo voy a corregir. Voy a corregir la suerte y tú vas a ganar salario mínimo interprofesional, lo valgas o no lo valgas. ¿Cómo tiene mucho Y que ver? y claro, y la otra solución es decir: "Mira, chico, la suerte, tienes la suerte de los campeones, o sea, la suerte depende de ti". Cuando las viviendas no son asequibles porque porque el numerador es alto, pero también porque el denominador es bajo, si ¿no? Si el y tú no puedes cambiar el precio al que te piden el precio del alquiler, pero sí puedes cambiar el valor de tu tiempo, educándote, ¿no? Entonces o Mira, aprendiendo, ¿no? ese es otro tema que lo apunto para el siguiente, porque el tema de la vivienda nos da para un programa entero, pero y no es tanto por el tema de oferta y de vivienda, que yo muchas veces pienso, digo, joder, el tema de la vivienda, ¿por qué no se afronta con temas de, pues eso, trabajo a distancia, que ya lo hemos probado otra cosa? Que la gente quiere vivir toda dentro de las urbes, aquí en Madrid, dentro de la M30. Digo, es que eso va a ser muy, muy improbable que pueda resolverse nunca. Si quieres hacer esto, solo no tienes que limitar en la altura de los edificios. O sea, tienes que permitir Claro. unas ciudades absolutamente verticales, pero multiplicar las alturas por 2, por 3, por 4, por 7 y ya está. Entonces terminas en Hong Kong, todo, o sea, no sé, que lo puedes hacer. Si es que, o sea, si todo el mundo quiere vivir apiñado, pues apíñalo. Y si todo el mundo, y en todo caso, aquí el asunto es muy fácil. La vivienda es un sector absolutamente regulado. La ley del suelo decide cuántas viviendas se pueden construir en cada sitio, con lo cual, ¿no? Y los planes urbanísticos, con lo cual, pues el mercado no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es un problema puramente de mala regulación del sector. Bueno, cada bien le hablamos de lo que tú quieras, Sí, pero sí. oye, ¿tú cómo resuelves el problema de la vivienda? Declara
todo el suelo de la Comunidad de Madrid, Autónoma de Madrid, urbanizable ahora mismo, o sea, hoy, puedes construir donde tú quieras, excepto en las zonas expresamente excluidas. Ya está, se ha acabado. ¿Y cuántos metros? Los que tú quieras, tío, los que, con tal de que no se te caiga la torre, macho. Tiramilla, maravilla. Se ha acabado el problema de la vivienda. Hay lechugas plantadas en el a 5 kilómetros de la Puerta del Sol, o había cuando yo iba en tren todas las mañanas a la Universidad Carlos III, a Getafe. Y supongo que siguen ahí. O sea, las ciudades españolas, Madrid se acaba tú te subes a una de las torres, ¿no? Y ves el final de la ciudad en los 4 puntos cardinales. No se acaba jamás, nunca jamás en la vida. Totalmente. Los Ángeles llega hasta San Diego, que está 300 kilómetros más abajo. Sí, sí. Aquí no hay agua, no hay mar, no hay una montaña que tal y gratis. O sea, sí, es Un poco esto, pero sí, sí, no, pero es que es verdad. Es que tienes todo plano, directo. O sea, dices, pero si no hay agua, no tienes un volcán que te esté limitando. fenomenal. Pues nada, Muy bien, Javier, querido. como siempre, un abrazo. Es que al final, siempre hablando contigo, siempre terminamos hablando de todo. Podríamos estar aquí. Habla con Mago More y Le dile voy a que poner un mensaje ahora mismo. Gracias. y dile que se programe una noche entera para no dormir, Muy bien. Se porque lo va a doy. durar mucho. Fenomenal. Te lo voy a decir y de paso le voy a felicitar el año. Muy bien, amigo. Bueno, Pues querido, nada, un cuídate abrazo, mucho Javier. y Tú nos también. vemos pronto cuando quieras. Chao, chao. Venga, muchas gracias. Hasta luego.